Mucha paz, bendiciones, paz del Señor Jesús. Saludo muy cordial. Muy agradecido con el Rey de la Gloria, porque aún continúo por acá, por estos lugares, ¿verdad? Digamos, en mi paseo, mis vacaciones, se puede decir, mi descanso, mi reposo. Pero sin embargo, a pesar de eso, estamos pensando en ustedes, pensando en compartir un tiempo, un momento con ustedes, ¿verdad? Compartir la palabra, porque dice la palabra del Señor que no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy pasé un momento muy agradable, moviéndome para algunos lados que nos tocó ir, pero en estos sectores mismos, donde nos están dando la oportunidad de tener una nueva casa de oración, otro lugar, aunque unos días atrás yo dije que ya en cuanto a misiones, yo renunciaba. En estos días yo ya presenté mi renuncia, ¿no? Pero tengo que arreglar cositas y luego dejo. Pero a pesar de eso, todavía se siguen presentando oportunidades para abrir lugares donde se pueda predicar la palabra del Señor. Y si Dios presenta esas oportunidades, hay que aprovecharlas. Hay que aprovecharlas porque si Dios lo permite, pues uno tiene que decir gracias, Señor, y simplemente obedecerlo. He pasado este día con una paz muy grande, un poco cansado, sí, porque me tocó caminar unas subidas, bajadas, subidas y bajadas. Sí, cansado, eso sí, ¿para qué? Muy cansado. Pero también esas subidas y bajadas me ayudan mucho para lo de mi terapia, ¿verdad? Me ayuda a fortalecer mis piernas. Pero a pesar de eso, terminé muy feliz, porque todavía Dios sigue teniendo misericordia de mí. Todavía Dios me sigue dando la oportunidad de ser útil en su reino, de ser útil en su obra. Todavía me sigue dando la oportunidad el Rey soberano. Estaba pensando y meditando en San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14 nos dice Jesús, el camino al Padre. Estuve meditando mientras estaba ahí descansando un poco, recostado descansando. Comencé a meditar en mi mente sobre este capítulo, donde dice el verso 1, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Mira, no se turbe vuestro corazón. En esa palabra estaba meditando, no se turbe vuestro corazón. Estaba meditando en la situación, en cómo está nuestro hermoso Ecuador. ¿Cómo está el Ecuador? El Ecuador, ¿verdad? La gente anda desesperada buscando un poco de paz. Veo las redes sociales y todo el mundo habla de la violencia, habla de la inseguridad, habla de las cosas que atraviesan. Cuando uno ve las noticias, solo ve terror, ve pánico,
de violencia. Bueno, es que como decía alguien, decía una hermana, los diarios, los noticieros son amarillistas y siempre ponen lo peor, ponen solo lo malo. Y a la gente los tienen tan asustados, sin paz, tratando de encontrar un poco de paz en una fiesta, en un baile, tratando de encontrar un poco de paz detrás de una botella de alcohol o detrás de un poco de droga, buscando paz, y no la encuentran. Al no encontrar la paz en ninguna de las cosas que hacen, se molestan, se turban, se oprimen, reaccionan negativamente, porque ven a otros que tienen paz y ellos no la pueden tener. Pero aquí dice, no se turbe, hablando de Jesús, no se turbe vuestro corazón, no se turben, no tengan miedo. Jesús dijo también, en el mundo tendrán aflicciones. En este mundo van a haber aflicciones, vamos a ser afligidos, van a haber situaciones que nos molesten. Vamos a vivir situaciones económicas bajas, tiempos de bajeza de la economía muy baja. Vamos a ser afligidos de pronto nuestro cuerpo con un dolor, una enfermedad. Tal vez entre la familia un conflicto, ¿verdad? En la familia un conflicto. Entre los hermanos por ahí, la iglesia. De pronto alguien se levanta y te causa un poco de dolor. Te causa dolor, te decepcionas, ¿verdad? Sientes de pronto que es en vano seguir. No hay paz. No hay paz. Pero dijo Jesús, en este mundo van a tener aflicciones. Pero confíen, dijo, confíen. Llévenselo al mundo. También dijo, mi paz yo les dejo. Mi paz yo les dejo. O sea, Jesús dijo que nos dejaba paz. No esa paz que nosotros normalmente buscamos entre las cosas de este mundo. Esa paz momentánea. Esa paz, esa alegría que encontramos cuando nos metemos alcohol, cuando nos metemos drogas. Esa paz no. Es una paz diferente, una paz que permanece. Una paz que aunque venga la tormenta, seguimos alegres. Que aunque se levanten gente a destruirnos, seguimos confiados. Hay gozo en nuestro corazón. Que aunque pasa todo tipo de situaciones, siempre estamos con una sonrisa y con una palabra de victoria, ¿verdad? Siempre, siempre. Mi paz les dejo, mi paz yo les doy. No les doy la paz, dijo, como el mundo la da. La paz que les dejo, la paz que les doy no es como el mundo la da. No es una paz momentánea. No es una paz que depende de lo que podamos conseguir, que depende de lo que podamos tener. No es una paz que dependa de amigos, de parientes, no. Es una paz que permanece. Una paz que permanece. De pronto tu cuerpo es afligido por alguna enfermedad, pero esa paz que dejó el Señor no se va con esa enfermedad. No se va. De pronto, pues, no tienes amigos. Los amigos que tenías te dieron la espalda. Se fueron, te abandonaron. Tal vez tu esposa, tu esposo se alejó de ti por alguna X o Y situación, se alejó. Te dolió, sí, dolió en tu corazón.
Pero la paz se mantiene, porque la paz que el Señor nos dejó, la paz que Él nos dio, es una paz permanente que no depende de nada, porque esa paz viene del cielo. Esa paz viene del Dios Todopoderoso. Y eso, amados, y eso es hermoso. Por eso digo, no busquemos la paz en las cosas que perecen. No busquemos la paz en los llamados amigos. No busquemos la paz con la gente que hoy está a tu lado y te sonríe y todo eso. Porque ellos cualquier rato te traicionan, te abandonan, se van, tratan de acabarte, de destruirte. Y ¿sabes una cosa? Y la paz también se va con ellos. No. Busca la paz en Jesús. Busca la paz. Él es tu paz. Él es mi paz. Él es. Esa paz nos acompaña aún cuando entramos por tormenta. ¿Se acuerdan que cuando estaba Jesús en la barca, Él reflejaba paz? Estaba descansando, acostado, durmiendo en esa tormenta tan fuerte. Los discípulos, los apóstoles en su inmadurez, todavía no entendían que Él es el dador de la paz. El viento soplaba tan fuerte en el mar. Las olas se levantaban y golpeaban aquel barco. Y los discípulos asustados. La paz que habían tenido un poquito antes mientras andaban ministrando con el Señor, esa confianza y todo se les desapareció. Entraron en desesperación y fueron donde el Señor a despertarlo. Y lo despertaron, pero llamándole la atención. Y le dijeron: sálvanos que perecemos. O sea, levántate. Mira, tú estás durmiendo. Tú estás durmiendo, estás ahí, y nosotros estamos aquí a punto de perecer. Despiértate y sálvanos. El Señor se despertó, se levantó, quedó viendo al mar, quedó viendo al viento, los quedó viendo a ellos. Y de pronto le habló al viento, le habló al mar, le dijo al viento que se calle. Le ordenó al viento que se calle, porque Él es el dueño del viento. Y le ordenó al mar que se tranquilice. Y el viento y el mar le obedecieron. Dice que se hizo grande bonanza. Se hizo grande bonanza, una tranquilidad terrible, una tranquilidad muy grande. Grande esa tranquilidad. Y los discípulos descansaron de aquella desesperación, descansaron de aquella aflicción, de aquel tormento. Y cuando descansan, ¿verdad?, se les va la desesperación. Ellos se comienzan a preguntar entre sí, comienzan a preguntarse entre sí: ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedece? ¿Quién es? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Estaba con ellos el que un día dijo: cuando pases por las aguas no te anegarás, y si por el fuego no te quemarás. Estaba con ellos el que dijo: ni la llama arderá en ti. Estaba con ellos el que entró al horno de fuego y acompañó en ese momento de tormento a Sadrach, Mesach y Abednego. Estaba con ellos ahí. Habían caminado, habían dormido juntos, habían comido juntos, se habían reído.
Habían pasado ya muchos días con ellos y ellos todavía no lo conocían. No conocían al Dios de paz. No conocían al Rey de paz. No lo conocían. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. De pronto se olvidaron. Como vino en forma humana, no lo reconocieron. A pesar de haber visto los milagros y todo eso. Pero se olvidaban de todo lo que Él había prometido hacer. Y lo que Él había prometido, que Él iba a estar entre nosotros. No como espíritu, sino como hombre. Como decía en Isaías 52, el verso 6. Y por esta causa, dijo Él, yo mismo que hablo, yo, dijo Dios, he aquí estaré presente. Y luego dijo, y mi pueblo sabrá mi nombre. Él prometió estar presente. Él prometió venir como hombre, nacer de una virgen. Y tal vez en ese momento de la tormenta se le fue. Es que cuando atravesamos momentos difíciles, se nos nubla la vista. Se nos hace difícil creer que el Creador de todo puede estar con nosotros. ¿Sí? Se nos olvida eso, se nos hace difícil creer que cómo puede ser que el Dios grande, el Dios fuerte, el Dios creador pueda inclinarse a nosotros, pueda descender y estar con nosotros, viles pecadores, hombres y mujeres engendrados en pecado, como dijo el salmista, porque en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y a pesar de que un día llegamos al Señor, lo conocimos, sin embargo, por ahí le fallamos, pecamos nuevamente. Qué difícil es creer que a pesar de nuestras debilidades humanas y los pecados que cometemos de vez en cuando, ¿verdad? Que no debería ser así. Pero dice la Biblia que el que dice que no ha pecado es mentiroso y le hace mentiroso a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede ser posible que el Dios Santo, el Dios grande, venga acá, descienda y me acompañe y ponga paz en mi corazón? ¿Cómo puede ser que Él venga y pelee mis batallas? ¿Cómo puede ser posible lo que vimos cuando el pueblo salió de Egipto, Israel salió de Egipto? Vieron cómo Dios trajo las plagas a Egipto, mandó al ángel de la muerte y mató a los primogénitos de Egipto. Vio que habían sido esclavos 400 años, viviendo en miseria, y cuando salen, salen prósperos, salen con oro, salen con riqueza. Vieron todo eso, y sin embargo, cuando ya están frente al mar, el mar, de pronto miran hacia atrás, voltean hacia atrás y alcanzan a ver a los egipcios, un gran ejército, a sus enemigos, detrás de ellos, dispuestos, listos a matarlos. Y entraron en una desesperación. Repito, cuando atravesamos por una prueba, nos olvidamos de que Él es el que pelea nuestras batallas. Cuando entramos en una enfermedad, nos olvidamos que Él es nuestro sanador. Cuando entramos en una crisis económica, nos olvidamos que Él es nuestro proveedor. Cuando los enemigos se levantan contra nosotros, nos olvidamos que Él dijo, que dice la palabra del Señor, torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. Nos olvidamos de todo eso. Sí. Nos olvidamos que Él es el grande, el fuerte, el todopoderoso. Israel se desesperó ahí y comenzaron a clamar, a culpar y a reclamarle a su líder, a Moisés.
y a decirle a Moisés: ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué? Allá teníamos sepulcros donde morir. Allá teníamos ajo y cebolla para comer. Imagínense, Dios tratando de darles vida, de darles posesiones, y ellos pensando en el sepulcro. Dios tratando de darles prosperidad, de darle una tierra que fluía leche y miel, una buena tierra productiva, y ellos pensando en el ajo y la cebolla, pensando en la miseria. Pensando en la miseria, solamente porque vieron a los enemigos que venían detrás de ellos, y al frente vieron el mar, no vieron escapatoria. Y comenzaron a reclamarle, a hacerle problema a Moisés. Porque somos muy buenos para eso, somos expertos. Cuando no logramos lo que queremos, cuando no alcanzamos lo que queremos, cuando no alcanzamos la prosperidad que buscamos, culpamos al jefe del trabajo. Cuando no encontramos la paz que necesitamos, culpamos a la familia. Cuando fracasamos en nuestro ministerio, culpamos a la organización. Cuando fracasamos como creyentes, culpamos al pastor. Siempre reclamamos. Pero no, Dios siempre estará con nosotros. Él siempre está ahí para darnos la paz. El problema es que nosotros no acudimos al dador de la paz. Que nosotros tenemos un corazón perverso, un corazón malo, un corazón sucio, un corazón contaminado con la maldad. Eso es lo que tenemos. Y por esa razón no tenemos paz. Por esa razón es que no avanzamos. Por esa razón es que no logramos alcanzar lo que queremos. Hay hermanos que están en la iglesia y tienen delirios de grandeza, quieren ser grandes, pero no pasan el proceso que deben pasar. Quieren saltarse y alcanzar, quieren serrucharle el piso al pastor de allá, quieren dividirle la iglesia allá, quieren hacerlo pedazo como sea para ellos llegar a ser grandes, porque creen que el liderazgo tiene que ver con grandeza, tiene que ver con el servicio a ellos, ¿no? Y el Señor dijo que el que quiere ser grande entre vosotros debe ser vuestro servidor. Antes de que Dios te dé algo, primeramente te lleva al desierto, te lleva a un proceso, pasa por situaciones dolorosas en ocasiones. ¿Y sabe lo que dice en el libro de Oseas? La llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Es para hablarte al corazón, para hacerte entender que tu éxito no depende de un pastor, que no depende de los hermanos, que tu éxito no depende de la congregación, no depende ni de tu familia, no depende ni de los amigos. Para hablarte y hacerte entender que tu éxito depende del Dios de los cielos y depende de tu humildad, porque la Biblia dice que Dios al altivo lo ve de lejos. Entiende, mira, al altivo lo ve de lejos. Por esa razón es que no logras lo que buscas, por la altivez. Dios te ve de lejos. Mas al humilde lo levanta, lo exalta. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y para que Él te exalte, no cuando no es cuando tú quieras, no es cuando a ti te dé la gana, cuando fuere tiempo. Por eso que hay hermanos que se van corriendo de las congregaciones, huyen de las congregaciones y se van. Y es por eso su falta de humildad, porque no reconocen a Dios. Le decía en una ocasión a unos hermanitos: puedes irte donde sea,
El problema no es el pastor, ni los hermanos, ni los líderes. El problema está en tu corazón. Porque si el problema estuviera en el pastor o en los hermanos, bueno, es decir, por el pecado de los líderes, por el pecado del pastor, me voy y esto. Entonces cuando te vas de ahí, tendrías éxito en el lugar que te vas. Tendrías éxito. Pues da la casualidad que te vas y no tienes éxito, tienes fracaso. No te levantas, fracasas. Y te hundes más y más y más. Y tu corazón se daña más, se envenena más. Te llenas de tantas cosas, porque como no has podido lograr algo, comienzas a tirar piedras a los demás para justificar tu caída, tu fracaso, tu miseria espiritual. ¿Entiendes? No tienes paz, y es porque no tienes paz. Y es que si no tienes humildad, nunca va a haber paz. Por eso, busca la paz y síguela, dice el Señor. Deja a los demás si cayeron, si pecaron, si hicieron esto y esto, lo que tú piensas, déjalo. La pregunta es lo que dijo Pablo: ¿quién eres tú para que juzgues a siervo ajeno? Dime, ¿quién eres? ¿Quién eres tú para que juzgues a siervo ajeno? Dice que si cae, para Dios cae. Si se levanta, para Dios se levanta, dice el apóstol Pablo. Demuestra con tu vida que aquel pastor estaba equivocado, que aquellos hermanos de la congregación estaban equivocados, son pecadores, son perversos. Demuéstralo con tu vida, con tu ejemplo, con tu dedicación a Dios. Demuéstralos que tú estabas correcto en lo que dices, en lo que haces. ¿Sabes lo que estás probando con tu fracaso? Es que el problema siempre fuiste tú. Y es que es verdad, el problema es el corazón del hombre. Dice la Biblia: engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. Ese corazón perverso y mentiroso nos hace creer lo que no somos. Nos hace creer lo que no somos. Y eso nos lleva a la caída. Eso nos lleva a la caída. Yo tengo presente algo. Tengo presente en mis primeros tiempos, cuando comenzó Dios a usarme en la iglesia El Buen Samaritano, en la penitenciaría. Cuando recién me llamaron para que sea un colaborador. Yo no quería, yo le dije al pastor: no, porque usted sabe cómo yo soy. Le dije a mi pastor Arturo Moreira: usted sabe que yo tengo paciencia, y estos de aquí, estos hermanitos son terribles, ¿verdad? Porque me pusieron de colaborador con los indisciplinados. Los de mejor testimonio estaban en la parte alta y me pusieron abajo. Le dije: usted sabe que yo no tengo paciencia, esto aquí me hacen diablura, yo cojo un arma y los voy a matar. Estaba carnudito. Y lo tomé. Y él me dijo: bueno, allá tú con Dios. Si quieres rechazar, recházalo tú. Y lo acepté. Y sabe, cuando ya lo acepté, comencé a ver los problemas de mi pastor. Comencé a ver los errores de mi pastor. Que en ese tiempo creo que era Dido Arroyo o Martínez Castillo. Los problemas de mi líder. Veía todos los defectos. Y cuando llegaba Arturo Moreira, que era el pastor líder, llegaba, yo me acercaba y le decía: pero mire, decía pastor Arturo, que el pastor hace esto y esto y este otro. Yo todo estaba viendo los defectos y no había visto los míos. El pastor era muy sabio, me acuerdo del pastor Arturo Moreira. Me escuchaba y me escuchaba, hasta que un día me cogió y me dijo: mira, lo que tú estás haciendo es demostrar que tú estás mal. Digo: si tú ves esos errores del pastor, en vez de venirme con el chisme, en vez de criticar, en vez de acusar, en vez de condenar, dobla tus rodillas y ora por él. No es que tú dices que estás bien, ora por él, que Dios lo perdone y que Dios le enseñe. Ora por él. Y con eso el pastor me cerró la boca. Nunca más volví a hablar y a ver los errores del pastor. También me acuerdo cuando apenas llegué al Señor,
No creo que tenías 8 meses, no tenía. Había tenido unos 4 o 5 meses, tal vez. Tal vez. Mi primer pastor se encerraba siempre en la oficina con los jóvenes, con hombres, con varones jóvenes. Y yo veía medio raro, como en el mundo que yo llevé, la vida que yo llevé, yo era muy desconfiado, no aguantaba cosas. El pastor me dijo un día, me dice, Burgos, porque así me decían ellos, Burgos, ven a la oficina, quiero hablar contigo, me dijo. Le dije, no, yo conmigo no estoy jugando, a mí no me gustan esas cositas, le dije, no, vamos, soy tu pastor, le dije, por favor, no me falte el respeto, yo allá no voy a encerrarme, le dije, porque ya había visto cositas raras, pero yo nunca le falté el respeto. Y en una ocasión se lo encontró a él con un hombre encima de él, haciéndole sexo. Un joven al pastor, teniendo sexo con el pastor. Qué duro fue tan duro. Yo nuevo, recién llegado. Y comencé a ver cómo se alborotó todo. Cómo todo se alborotó. Y como les he dicho, a mí Dios no me alcanzó aquí afuera, en una iglesia por acá, no, que yo podía coger y salir corriendo. Dios, gracias a Dios, me alcanzó en la cárcel. Me alcanzó en la prisión. Allá me alcanzó Dios. Sentenciado a muchos años. Me visitó Dios ahí y me alcanzó. Y sabes, hermanos comenzaron a apartarse diciendo, que este pastor sinvergüenza, homosexual. Yo digo homosexual, le decían otra palabra más. Y se fueron. Se iban yendo. Gente que supuestamente lo apreciaban a él. Siempre conversaban, se reían, se fueron apartando. Y yo me quedé meditando. Me acuerdo que Nido Arroyo, Martí de Castillo y otros por ahí se quedaron, a Alejandra Anchundia, se quedaron también, y ellos eran más viejos, ¿no? Y yo me quedé meditando. Y yo lo veía a ellos, a ver qué hacían. También estaba Galo Castro, que antes está apartado. Lo sé ver allá cuando andaba por Valeria, lo sabía encontrar. Y ellos no se movieron, se quedaron. Y los que se iban yendo, unos me decían, mira, cómo este pastor sinvergüenza, ¿qué hacemos aquí? ¿Te vas a quedar? Yo decía, meditaba y me quedaba en silencio. Y medité. Y de pronto, me acuerdo que le dije a uno, ¿qué hombre es que no comete errores? Y ya nuevo, yo no sabía nada. Todo ser humano comete errores. Él cayó en eso, él hizo lo suyo. Pero hay un Dios en los cielos. Hay un Dios en los cielos y Dios sabe pagar. Dios hace justicia. Dios es el encargado de hacer justicia. No soy yo, no somos ninguno de nosotros. Era nuevo, no sabía de Dios nada. Nada. Es Dios el que se va a encargar de eso. Él fue separado del ministerio del Samaritano, salió, se fue a otra iglesia grande que había en la cárcel, llamada Los Redimidos de Cristo. Y yo cada que lo encontraba, yo seguía diciendo pastor. Por ahí otros le decían de todo, yo lo veía y le decía pastor. Pastor le decía siempre. ¿Por qué? Porque la unción que había sido depositada en él, eso vino de Dios. Su pecado lo juzgará Dios. Su maldad la juzgará Dios. Y me mantuve, por eso que siempre tuve paz en mi corazón. Conforme iba creciendo, conforme iban pasando los días, los meses, iba adquiriendo paz y madurez. Y me iba dando cuenta que lo que dijo el apóstol Pablo, el que cree estar firme, mire que no caiga. Fui entendiendo también lo que dice, ¿verdad? Que si vemos a alguien cometer pecado, que lo restauremos con espíritu de mansedumbre y que lo hagamos considerando a nosotros mismos. De pronto nosotros también podemos resbalar, podemos caer.
¿verdad? Y cómo quisiera que nos traten a nosotros si llegamos a tropezar. Entonces, cuando uno no entiende, no capta eso, siempre se pone a juzgar, siempre se pone, como dice la Biblia, hipócrita. ¿Por qué no ves la viga que tienes en tu ojo para que puedas, se saca la viga que tienes en tu ojo para que puedas ver la pajita que tiene el ojo, en el ojo de tu hermano? Entonces, lo que necesitamos nosotros es tener un poco de paz. Y repito, para tener un poco de paz, tenemos que tener humildad, ser humilde. Y tenemos que reconocer que en nosotros hay una naturaleza de pecado. Y que aunque el pecado ya no se enseñorea de nosotros, siempre estamos propensos a caer. Pero siempre vamos a necesitar la mano del Todopoderoso para que nos vuelva a levantar. Qué vergüenza es cuando uno que acusa y condena y que ve, anda viendo los pecados de los demás, cuando cae. No se levanta por la vergüenza. No se levanta porque, ¿por qué razón? Por la vergüenza. Yo me acuerdo hace tiempo atrás, había un pastor, amigo, tenía un programa de radio. Me acuerdo, yo fui que lo ayudé para el ministerio, dimos eso para que él salga al ministerio. Y cuando él hizo un excelente predicador, un terrible predicador, muy bueno, tenía un programa radial, andaba con otro compañero, pusieron el programa radial. Y como fue creciendo, cogiendo mucha audiencia, y la gente lo llamaba, y fue un éxito su programa. Comenzó por la radio a atacar, a golpear a todo mundo. Pastores sinvergüenza, pastores adúlteros, pastores divisores, pastores carnales, y eran palo y palo y palo y palo y palo a la iglesia y a todo mundo. Nunca restauraba a nadie, y él era el único santo, el único bonito. Que en ese tiempo fue que tuvieron que poner leyes en la radio para que vayan a predicar la palabra, era en radio cristiana, que vayan a predicar la palabra, no estar acusando, ni señalando, ni dañando testimonio de nadie. Se corrigió eso. Y él comenzó, porque era para sacar gente, que la gente lo siga. Y después fue separado del ministerio donde estaba, y él se fue y puso una congregación con ese amigo. Y crecieron mucho. Llegaron a tener varias congregaciones, y donde él estaba una congregación grande, bonita. Y así como él daba palo, cuando de pronto, ¡prum!, mete la pata el hombre y cayó. Todo lo tenía oculto, porque perfecto mientras no se descubre su pecado. Cuando ya es descubierto, quiso justificar, ya no pudo. Le comenzaron a dar piedras por todos lados. Y aún el mismo compañero de él, de ministerio, que andaban juntos predicando, fue el que se levantó primero. Lo destrozó, lo cogió frente a todos, reunió a los pastores sin decirle nada a él, que era el presidente. Llamó a todos, los reunió, y ahí sí llevó testigos y con pruebas. No es como hacen mucha gente loca, hacer un juicio contra un ministro sin llevar pruebas. Simplemente una acusación sin pruebas. Cuando la Biblia dice que no admita acusación contra un anciano, a menos que sea con 2 o 3 testigos, y esos testigos deben ser sujetos a prueba. ¿Ve? Debe ser de un testimonio excelente. Llamaron a los involucrados, y abiertamente, ahí fue, abiertamente y con las pruebas. El pastor lo acabaron, lo destruyeron.
Un día nos encontramos y como el muchacho, el pastor me respeta mucho, hablamos. Y recuerdo que él me dijo todo lo que había pasado. Le dije, mira, me sacaron del ministerio, me acabaron. Le dije, bueno, ¿quién fue el que te llamó? ¿Fue Dios que te llamó? ¿O fue la organización? Si Dios te llamó, dice que irrevocables son los dones y el llamamiento sin arrepentimiento. Yo creo que el ministerio no lo pierde, pero pasa por un proceso de disciplina que dé un buen testimonio. O sea, yo creo eso. Respeto lo que piensan ciertas organizaciones, lo que piensan ciertos pastores. Yo lo creo así. Yo pienso que el ministerio no lo pierde. Y repito, le dije, vea, pase un tiempo de disciplina, pero de ahí lo que tú sientes dentro no te lo va a quitar nadie. Tienes que hacer lo que Dios te mandó a hacer. Y él pasó ese tiempo, y ahorita Dios lo está usando. Almas llegan al reino por montones. No digo su nombre porque no quiero que después lo vayan a avergonzar, no. Eso fue su pasado. Pero eso fue porque él sembró aquello. La Biblia dice que lo que sembramos, eso mismo vamos a cosechar. Eso mismo vamos a cosechar. ¿Sí? Entonces, debemos entender que primero Dios nos puso a nosotros aquí para restaurar, para llevar el mensaje de salvación. Yo le escuchaba la otra vez al hermano Juan Carlos Harrigan, y él decía de que hay hermanos que se dedican solamente a ver videos, a ver transmisiones y a comentar cosas negativas y a predicar no en contra de Satanás, sino en contra de aquellos predicadores. O sea, como que Satanás los escogió para que hagan ese trabajo. Ellos no hacen nada y no quieren que otros lo hagan. Son bien amargados, bien mal. Escúchame, entiende esto. Aprovecha tu tiempo. Aprovecha el tiempo que Dios te ha dado. Aprovecha y usa lo que Dios te dio. ¿Crees que Dios te llamó a predicar? Predica el evangelio. ¿Crees que Dios te llamó a ser un pescador de hombres? Sal y pesca. Rescata al perdido. Rompe cadenas, desbarata esos yugos de opresión. Usa la autoridad que Dios te ha dado. Busca de Dios. Llénate de Dios y predica el evangelio, porque hay muchas almas que salvar. Las almas no se las gana para nosotros. Las almas se las gana para el Rey. ¿Y qué si el pastor o el predicador está mal? Déjalo allá con Dios. Tú dedícate a hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Predica, pastor, predica la palabra. No estés viendo los defectos de la iglesia, de los líderes de la iglesia que está a tu lado. Se pueden a pelear que porque el allá son trinitarios, el de acá es unitario, y los altares están llenos de críticas y por aquí, más allá, que la iglesia de allá se pinta, se maquilla, que acá tenemos la sana doctrina, que allá la iglesia usa pantalón, las hermanas, acá el pantalón, que el de allá no usa corbata, que usamos corbata. Se dedican a pelear por esas niñerías. Dios no te llamó a estar peleando por esas niñerías. Si tú crees que la mujer no debe usar pantalón, enséñale a la gente que Dios te ha dado. Tú no eres responsable de la gente que está en la iglesia de allá. Tú eres responsable, si eres pastor, te digo, tú eres responsable de la gente que Dios te puso a cargo. Por ellos Dios te va a llamar a cuenta. Por ellos. No pelees por algo que no es tuyo, que Dios no te ha dado. Pelea por lo que Dios te ha dado. Dedícate a servirle a Dios con corazón limpio. Si eres un evangelista, haz la obra de evangelista. Sal a las calles. Pesca, rescata a los perdidos. Hay mucha gente perdida. Mucha gente esperando por un mensaje. Que alguien lo visite, le lleve una palabra
y ellos puedan llegar al conocimiento de la verdad. Déjate de estar peleando. Déjate de niñerías. Déjate de eso y ora por los perdidos y ora por los pecadores, sean de la iglesia o no. Ora por todos los pecadores y ora por este pecador. Ora por este hombre lleno de debilidades, lleno de flaquezas, que necesito la oración de los santos. Porque este caminar es muy largo y muy difícil. Dice la Biblia, dice que desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Y solamente los violentos, dice en otra versión, los valientes, lo arrebatarán. Es una batalla que tenemos a diario. Batalla con los demonios. Batalla con la droga. Batalla con el alcohol. Batalla con los vicios. Batallas con el sexo. Tenemos una batalla a diario. Necesitamos la ayuda de Dios y también la oración de aquellos que siempre dicen que son perfectos. Yo, este pecador arrepentido, necesito de sus oraciones. Oren por mí, que Dios desde los cielos los va a recompensar. Dios les bendiga, Dios les guarde. Adelante con mi Señor. No desmayen, que Cristo Jesús viene pronto. Alabanzas al Rey de Gloria. Mi alma le adora.